Nunca pensé que quedarme después de clase podría cambiar nuestras dos vidas. Pero aquel jueves, cuando vi al profesor Harmon, 50 años, brillante, completamente solo, mirándome fijamente desde el otro lado de un aula vacía, lo supe. La soledad reconoce a la soledad. Mira, sé que puede sonar extraño empezar una historia así, pero es que hay momentos en la vida en los que simplemente sabes que algo va a cambiar. Y esa mirada fue exactamente eso. Uno de esos momentos que sientes en todo el cuerpo, incluso antes de poder entenderlo con la mente. Mi nombre es Daniel. Tengo 23 años, estudiante de literatura en la Universidad Estatal. Siempre fui ese alumno un poco callado, ¿sabes? El tipo que se sienta en medio del aula. Ni muy adelante para no parecer un adulador, ni muy atrás para no ser olvidado. Solo allí, intentando pasar desapercibido, viviendo mi vida sin mucho alboroto. Pero hay algo sobre mí que aprendí a esconder muy bien. Yo reconozco la soledad. No la soledad temporal, esa de quien está solo en el momento. Yo reconozco la soledad profunda. La soledad de quien aprendió a vivir solo porque es más seguro que arriesgarse a ser visto de verdad. Lo sé porque yo la vivo. Crecí en una familia pequeña. Mi madre siempre trabajó mucho. Mi padre se fue de casa cuando yo tenía 7 años. No tengo hermanos. Aprendí temprano a valerme por mí mismo, a no molestar a nadie con lo que sentía. Y cuando me di cuenta, alrededor de los 15 años, de que era gay, bueno, aquello solo aumentó el aislamiento. No porque mi madre fuera prejuiciosa. Ella ni lo sabía. Es que entendí, muy joven, que ser diferente significaba ser cuidadoso. Significaba observar más que participar. Significaba aprender a estar solo incluso cuando había gente alrededor. Y fue exactamente por eso que noté al profesor Harmon. Fue en la tercera semana de clase del semestre. Literatura contemporánea, martes y jueves, 2 de la tarde. El aula tenía unos 30 alumnos, la mayoría allí solo para cumplir créditos. Pero a mí realmente me gustaba la materia. Siempre me gustó leer, entender historias, ver cómo las personas construyen significado a través de las palabras. El profesor Harmon entró aquel primer día con esa postura que tienen los profesores universitarios, medio cansada, medio resignada, como si ya supieran que la mitad de la clase no iba a prestar atención. Tenía el cabello canoso, bien cortado. Usaba gafas de montura negra que le quedaban un poco torcidas en la cara. Tenía ese tipo de elegancia casual que los hombres mayores a veces tienen, ¿sabes? Camisa social con las mangas remangadas, pantalones vaqueros oscuros, zapatos de cuero que parecían cómodos pero caros. Pero no fue su apariencia lo que me llamó la atención. Fue la mirada. Miraba a la clase, pero era como si no viera a nadie de verdad. Había un cansancio allí que iba más allá de lo físico. Era un cansancio del alma, ¿sabes? Como si se hubiera rendido a esperar que algo interesante fuera a suceder. Como si ya hubiera aceptado que pasaría todo el semestre hablando solo. Y yo reconocí aquello inmediatamente. Porque era exactamente así como me sentía la mayor parte del tiempo. Las primeras semanas fueron normales. Él daba clase, yo prestaba atención, hacía las lecturas, pero empecé a notar cosas pequeñas, detalles que nadie más parecía percibir. Por ejemplo, en el recreo, mientras todos salían a fumar o tomar café, él se quedaba en el aula, solo, comiendo algo que traía de casa, mirando el móvil. No con esa vibra de quien está disfrutando de un tiempo a solas, ¿entiendes? Sino con esa postura de quien no tiene a dónde ir, de quien no tiene con quién estar. O por ejemplo, su despacho. Pasé por allí una vez para entregar un trabajo fuera del horario de clase. La puerta estaba entreabierta. Y vi, no había ni una sola foto. Nada personal. Solo libros, papeles, una taza vieja. Ninguna señal de que una persona de verdad existiera allí. Ninguna señal de vida fuera de ese espacio. O por ejemplo, cuando discutíamos algún texto sobre relaciones, sobre amor, sobre conexión humana, la forma en que hablaba tenía una distancia allí. Como si estuviera hablando de un país del que había oído hablar pero nunca había visitado. Como si fueran solo conceptos teóricos para él, no experiencias reales. Y lo más extraño, nadie más parecía notarlo. Para todos, él era solo un profesor más. Competente, un poco aburrido, dando clase porque es su trabajo. Nada más allá de eso. Pero yo veía porque conocía esa soledad. Yo vivía en ella todos los días. Fue en la 5ª semana cuando sucedió la primera cosa. La primera grieta en esa pared invisible entre nosotros. Estábamos discutiendo El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Y había una parte del libro que me había obsesionado. Esa idea de que podemos pasar la vida entera esperando el amor, construyendo una versión de él en nuestra cabeza que quizás nunca se realice. Levanté la mano. Algo raro para mí. Normalmente solo escuchaba, tomaba notas, mantenía la cabeza baja. Pero aquel día sentí que necesitaba hablar. Profesor, dije, y mi voz salió un poco temblorosa. ¿No cree que hay una soledad en esto?
Es decir, Florentino pasa décadas enamorado de Fermina, pero ¿realmente la conoce? ¿O es que solo está enamorado de la idea de ella? Y en el fondo, ¿no prefiere la soledad de amar una idea que el riesgo de amar a una persona real? El aula quedó en silencio, y el profesor Harmon me miró. No fue esa mirada rápida de profesor a alumno, fue una mirada de verdad. Una mirada que duró demasiado tiempo. Una mirada que dijo, tú entiendes. Esta, dijo despacio, quitándose las gafas y limpiándolas con la punta de su camisa. Es posiblemente la observación más inteligente que he escuchado sobre este libro en 15 años enseñando esta materia. Mi corazón se aceleró. No era solo el halago, era el modo en que lo dijo. Como si hubiera tocado algo que nadie jamás había tocado. Como si hubiera percibido algo invisible para todos, excepto para él. Tienes toda la razón, continuó, volviéndose a poner las gafas. Hay una comodidad en la soledad que la intimidad verdadera nunca da, porque en la soledad controlas todo. Decides quién eres, qué sientes, qué significa cada cosa. Pero en la verdadera intimidad, te arriesgas a ser visto de verdad, y para la mayoría, eso es demasiado aterrador. Dijo aquello mirándome directamente, y sentí, con absoluta certeza, que no estaba hablando de Florentino. Estaba hablando de sí mismo, y quizás de mí también. Después de aquella clase, algo cambió. Empezó a notarme de una manera diferente. Cuando yo llegaba, él hacía un pequeño asentimiento con la cabeza. Cuando yo hacía preguntas, se tomaba más tiempo para responder, como si realmente quisiera asegurarse de que yo entendía. Cuando la clase terminaba y todos salían corriendo, él tardaba en guardar sus cosas, como si estuviera esperando que yo también me demorara. Y yo me demoraba. No porque tuviera un plan, no porque supiera lo que estaba haciendo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente solo. Y esa sensación era adictiva. Hubo un día, 2 semanas después de aquella discusión sobre el libro, en que me surgió una duda sobre un ensayo que teníamos que entregar. Todo el mundo ya se había ido. Dudé, pero terminé acercándome a su mesa. Profesor, disculpe, dije, y mi voz salió más baja de lo que quería. ¿Podría resolver una duda sobre el ensayo? Él levantó la vista, y había algo en su mirada, una mezcla de sorpresa y algo más. Algo parecido al alivio. Claro, dijo. Siéntate, por favor. Acerqué una silla. Me senté a su lado, no al otro lado de la mesa, y por primera vez percibí cómo olía. Café, papel viejo, un perfume discreto que era algo amaderado. Olor a adulto, olor a estabilidad. Tan diferente del olor a cerveza y desodorante barato que dominaba el ambiente universitario. Hice mi pregunta. Él respondió, pero la conversación no se detuvo ahí. Me preguntó qué más estaba leyendo. Le conté sobre unos libros que había comprado en una librería de viejo. Él sonrió, una sonrisa de verdad, no aquella sonrisa de profesor. Lis por encima de lo que piden, dijo. Eso no es muy frecuente. Sí, dije sin saber bien qué decir. Siempre me gustaron. Los libros son sencillos, mucho más fáciles que la gente, la verdad. No sé por qué solté eso. Fue sin pensar, demasiado sincero. La clase de cosa que uno solo dice cuando se le baja la guardia. Me miró por un largo momento. Y entonces dijo, tan bajo que casi no lo oí. Cierto. La gente es complicada. Y en aquel momento tuve certeza. Certeza absoluta. Él no era solo un profesor solitario. Era alguien que había desistido de las personas. Alguien que había elegido la seguridad de los libros, de las ideas, de la distancia. Alguien que había construido una vida que funcionaba en el papel, pero que era realmente vacía. Así como yo estaba empezando a construir la mía, no sé cuánto tiempo estuvimos allí, en aquella sala vacía, con el sol de la tarde entrando por la ventana y creando aquellas rayas de luz en el suelo. No debió ser más de 15 minutos, pero pareció una eternidad. Pareció un espacio suspendido donde las reglas normales no se aplicaban. Cuando finalmente salí, mi corazón latía con fuerza. Y no podía dejar de pensar en aquella frase. Las personas son complicadas. No era solo lo que dijo. Era como lo dijo, con un peso, con una historia entera detrás, con una tristeza que yo reconocía porque también vivía dentro de mí, y empecé a prestar más atención. En los días siguientes observé la forma en que nunca almorzaba con otros profesores. Observé que siempre llegaba temprano y se iba tarde, como si no tuviera prisa por ir a casa. Observé que nunca mencionaba nada personal, ningún plan de fin de semana, ninguna referencia a amigos, familia, nada. Y cuanto más observaba, más veía mi propia vida reflejada en él. Yo también siempre comía solo. Tampoco tenía nunca planes de fin de semana que valieran la pena mencionar. También había construido una vida que parecía funcionar, pero que en el fondo era solo, segura, controlada, vacía. Fue entonces cuando empecé a entender algo aterrador.
estaba viendo mi futuro. Si seguía como estaba, dentro de 30 años sería exactamente como él, competente, respetado, completamente solo, habiendo aceptado que la conexión de verdad no era para mí, que era más seguro amar historias que vivir una. Y esa percepción me aterrorizó, pero también me dio un coraje extraño, porque si yo estaba viendo mi futuro en él, quizás él había visto su pasado en mí. Quizás aquel reconocimiento era mutuo. Quizás la soledad que yo veía en él era la misma soledad que él veía en mí. Y quizás, solo quizás, no necesitábamos estar solos para siempre. La semana siguiente devolvió nuestros ensayos. Cuando llegó mi turno, puso el papel en mi mesa y dijo, muy bajo para que solo yo oyera: eres el único alumno que parece sentir de verdad lo que estamos leyendo. No fue un elogio académico, fue algo más, fue reconocimiento, fue conexión, fue vulnerabilidad, fue una invitación. Tomé el papel, lo miré, y por primera vez sostuve la mirada. No la desvié, no fingí no haber oído. Simplemente le devolví la mirada y dejé que viera que había entendido, que yo lo veía, que reconocía esa soledad porque también era mía. Los otros alumnos no se dieron cuenta de nada. Para ellos, fue solo un comentario más del profesor. Pero entre nosotros dos, algo se había dicho, algo que no tenía vuelta atrás. En los días que siguieron, la tensión entre nosotros creció. No era sexual, al menos no todavía. Era algo más profundo. Era el reconocimiento de dos personas que habían pasado demasiado tiempo solas, finalmente dándose cuenta de que quizás no necesitaban estarlo. Empecé a quedarme después de casi todas las clases, siempre con una excusa, una pregunta, una duda, un comentario sobre la lectura. Pero los dos sabíamos que no se trataba de eso. Se trataba de esos 15 minutos en los que podíamos bajar la guardia, en los que no necesitábamos fingir. Él empezó a compartir pequeñas cosas, nunca nada muy personal, pero pequeños trozos de humanidad, como que había pasado el fin de semana releyendo a Dostoyevsky porque había olvidado lo bueno que era, o que había descubierto una cafetería nueva de camino a casa y el café era decente. Cosas pequeñas, pero para alguien que nunca compartía nada, aquello era enorme. Y yo también empecé a compartir. Le conté que vivía solo en un apartamento minúsculo, que mi madre llamaba una vez a la semana y nunca sabíamos bien de qué hablar, que había leído 100 años de soledad 3 veces y cada vez me sentía más solo después. Él se rió de esa última parte, una risa de verdad, y dijo, ese es el problema con García Márquez, hace que la soledad parezca tan poética que casi olvidamos que duele. Y en ese momento vi algo en sus ojos, un dolor antiguo y profundo que llevaba tanto tiempo cargando que se había vuelto parte de él. Y tuve ganas de hacer algo, de decir algo, de romper esa pared que había construido a su alrededor, pero no sabía cómo, hasta que llegó aquel jueves, el jueves que lo cambió todo. Fue una clase normal. Estábamos discutiendo a Clarice Lispector, La hora de la estrella, y al final de la clase, hizo un comentario que siguió resonando en la sala después de que todos se fueron. Macabea no muere por ser atropellada, muere por nunca haber sido vista, por haber pasado la vida entera invisible, incluso para ella misma. Y cuando dijo aquello me miró, solo por un segundo. Pero fue suficiente, porque yo sabía que no estaba hablando solo del personaje. La clase terminó, todos salieron, y yo me quedé. Esta vez, no fingí tener una pregunta. No inventé una excusa, simplemente me quedé. Guardé mis cosas despacio, mientras la sala se vaciaba, y cuando el último alumno salió y la puerta se cerró, lo miré. Él estaba de pie junto a la mesa, organizando papeles de una manera que claramente no necesitaba hacerse en ese momento, evitando mi mirada, pero yo podía ver la tensión en sus hombros. Podía ver que él sabía que algo iba a pasar. Me levanté, caminé hasta su mesa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. «Profesor», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Me quedé porque necesito decir algo. Él finalmente me miró, y en su mirada vi miedo y esperanza a partes iguales. «Yo lo veo a usted», dije. «Sé que nadie más lo ve. Sé que usted pasa los almuerzos solo. Sé que no hay fotos en su sala. Sé que usted habla sobre el amor y la conexión como si fueran cosas que suceden en los libros, no en la vida real. Y sé esto porque yo también soy así». Él se quedó completamente inmóvil, como si cualquier movimiento fuera a romper el momento. «Tengo 23 años», continué, «y ya me he resignado a estar solo. Ya he decidido que es más seguro así, que las personas son demasiado complicadas, que no sé cómo hacer esto. Y entonces lo miro a usted y veo en quién me convertiré dentro de 30 años si no cambio algo». Él respiró hondo, se quitó las gafas, se pasó la mano por la cara. «Daniel», dijo, y fue la primera vez que dijo mi nombre de esa manera. No como un profesor habla con un alumno, sino como una persona habla con otra.
No tienes idea de lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo, respondí. Y sé que usted también lo sabe. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Él me miró. Realmente me miró, sin ninguna defensa, sin ninguna pared, y dijo: eres el único alumno que parece sentir realmente lo que leemos. Pero ¿sabes por qué? Porque eres la única persona, en años, que parece sentir algo de verdad. Y eso es peligroso para mí, porque hace mucho tiempo que decidí no sentir nada más. La sala quedó en silencio absoluto. Solo el sonido distante de alguien caminando por el pasillo. El sol de la tarde creando esas rayas doradas en el suelo. Y allí, en ese espacio suspendido, los dos lo sabíamos. La soledad había reconocido a la soledad, y ninguno de nosotros sabía qué hacer con eso. Él me miró por un largo momento. Luego suspiró. No el suspiro cansado de un profesor, sino el suspiro exhausto de alguien que había estado guardando algo dentro de sí durante años. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Esa pregunta que hice, ¿está usted bien?, no era sobre la clase. No era sobre literatura o análisis de textos o cualquier cosa que sucedió aquella tarde de jueves. Era sobre él, la persona. El hombre que yo veía todos los días escondiéndose detrás de esa corbata impecable y de esa postura profesoral. Dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. El sonido resonó en el silencio de la sala vacía. No, dijo, y su voz era diferente ahora. Más baja, más real. No, no estoy bien. Mi corazón se aceleró, porque esa no era una respuesta que dan los profesores. Esa era una respuesta que dan las personas cuando finalmente dejan de fingir. Estoy cansado, continuó, pasándose las manos por el rostro de una manera que lo hizo parecer mucho mayor de 50 años. Cansado de actuar, cansado de fingir que tengo todas las respuestas, cansado de entrar en esta sala todos los días y pretender que sé lo que estoy haciendo con mi vida. No sabía qué decir. Porque ¿qué dices cuando la persona que siempre viste como la más controlada, la más competente, la más segura, de repente se desmorona frente a ti? Profesor, David, me interrumpió. Me llamo David, y pienso que ya es tiempo de dejar de actuar como si hubiera una línea profesional entre nosotros, cuando claramente me ves de forma que nadie más puede verme. David tenía un nombre. Claro que tenía un nombre. Pero escuchar aquello, escucharlo darme permiso para verlo como persona y no como autoridad, hizo que algo dentro de mí se rompiera y se abriera al mismo tiempo. Eres la primera persona en años, dijo, mirándome con esos ojos cansados pero honestos, que me preguntó si estaba bien, y que realmente quiso saber la respuesta. Sentí un nudo en la garganta, porque conocía esa sensación de ser invisible incluso cuando todo el mundo te está mirando, de estar rodeado de gente y aún así sentirse completamente solo. ¿Desde cuándo?, pregunté, y mi voz salió más suave de lo que esperaba. Él rió, un sonido amargo sin alegría. ¿Cuánto tiempo llevo solo? ¿Cuánto tiempo llevo fingiendo? ¿O cuánto tiempo me despierto todos los días y me pregunto cuándo fue que mi vida se convirtió en esta actuación vacía? Cualquiera de ellas. Se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana. Afuera, el campus estaba vacío. El sol de la tarde creaba largas sombras en los árboles. Todo parecía suspendido, como si el mundo entero estuviera esperando que finalmente dijera la verdad. 7 años, dijo. Me divorcié hace 7 años. Él me dejó porque dijo que amaba más mi trabajo que a él. ¿Y la parte más jodida? Tenía razón. No esperaba aquello. La cruda honestidad. El dolor desnudo. Entonces me lancé aún más al trabajo, continuó. Porque era más fácil. Porque sabía cómo hacerlo. Porque si me detuviera un segundo y mirara de verdad mi vida, tendría que admitir que construí una existencia entera y no hay nadie en ella. Se volvió hacia mí, y por primera vez desde que entré en esa sala aquel jueves, no había ninguna barrera, ninguna máscara de profesor, ninguna actuación de competencia. Estoy rodeado de gente todo el día, dijo, y su voz temblaba. Solo un poco, pero lo suficiente para que yo lo notara. 30 alumnos en cada clase, colegas en el departamento, reuniones, conferencias, y nunca me sentí tan invisible en mi vida. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió, porque conocía esa invisibilidad. Yo vivía esa invisibilidad todos los días. Te entiendo, dije. Y las palabras salieron sin que pudiera evitarlo. Sé bien de qué hablas. Me miró con una expresión que era mitad sorpresa, mitad esperanza. Como si no creyera que alguien lo entendiera de verdad. Siempre me he sentido fuera de lugar, continué. Y una vez que empecé, no pude parar. Demasiado gay para los heteros. No lo suficientemente gay para la comunidad LGBTQ+. Siempre en ese espacio intermedio donde nadie me ve realmente. Solo ven lo que quieren ver. Mi voz se estaba volviendo más fuerte ahora, más firme. Y luego entré en tu clase y te vi, no al profesor Harmon que todos ven,
no al tipo con todas las respuestas. Vi la soledad. Vi a alguien que estaba tan cansado de fingir como yo. El silencio que cayó entre nosotros era diferente ahora. No era el silencio incómodo del principio. Era el silencio de dos personas que finalmente dejaron de actuar y estaban simplemente existiendo, realmente, honestamente. Me quedé después de clase. Dije, y ahora mi voz era más baja, más íntima. Porque te veo, no al profesor Harmon. A ti, David, y parecías necesitar ser visto. Cerró los ojos por un momento. Y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas allí, no cayendo, pero presentes, reales. No tienes idea, susurró, de cuánto tiempo hace que alguien realmente me vio. No sé quién se movió primero, quizás yo, quizás él, quizás los dos al mismo tiempo. Pero de repente la distancia entre nosotros, esa distancia profesional, esa distancia de edad, esa distancia de estudiante y profesor, pareció menor, mucho menor. Nos quedamos allí, en el silencio de aquella aula vacía, y por primera vez en años, para ambos, no estábamos solos. El momento duró una eternidad y un segundo al mismo tiempo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Podía sentir el peso de aquellas palabras que acabábamos de intercambiar. Confesiones que no pueden deshacerse. Verdades que lo cambiaron todo. Se aclaró la garganta. No de forma profesoral, solo. Nerviosa, humana. No debería haber dicho todo esto, comenzó, pero lo interrumpí. Sí, deberías. Y me alegro de que lo hayas dicho. Me miró por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión. Como si estuviera sopesando algo importante. ¿Y entonces, te gustaría hablar más?, preguntó. Fuera de aquí. Fuera de esta estructura de clase y profesor y todo eso. Mi corazón dio un vuelco. Porque aquello no era una invitación casual. Aquello era cruzar una línea. Cuestionar una frontera. Como un café, continuó. Y había algo vulnerable en la forma en que lo dijo. Como si se estuviera ofreciendo a ser rechazado. O un paseo, solo. Hablar. Como personas. No como profesor y alumno. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido esa distancia profesional. Debería haber recordado que él tenía 50 años y yo 23, y que esto era complicado de todas las formas posibles. Pero no dije que no, porque la verdad era esta: en ese momento, en esa aula vacía un jueves por la tarde, no éramos profesor y alumno. Éramos dos personas solitarias que finalmente encontraron a alguien que realmente veía, a alguien que realmente entendía, y quizás, solo quizás, eso era lo más importante de todo. Sí, dije, me gustaría. Él sonrió. No la sonrisa educada de profesor. No la sonrisa profesional que ponía al inicio de cada clase, sino una sonrisa real, genuina, que arrugó las comisuras de sus ojos y que lo hizo parecer por primera vez desde que lo conocí ligero. El viernes, dijo, a las 3, hay una cafetería fuera del campus, lo suficientemente lejos para que nadie nos vea como profesor y alumno, solo como nosotros, solo como nosotros. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras recogía mi mochila, mientras me despedía. Mientras salía de esa aula y caminaba por el pasillo vacío, solo como nosotros. Pero ¿quiénes éramos nosotros? ¿Qué significaba eso? ¿Y qué pasaría cuando cruzáramos esa línea, cuando nos encontráramos fuera de la estructura segura del aula y la academia y los roles claramente definidos? No sabía la respuesta, pero mientras salía del edificio y el sol de la tarde me daba en la cara, una cosa sabía con certeza. Todo había cambiado esa tarde de jueves, y no había vuelta atrás. El jueves siguiente, a las 3 de la tarde, estaba frente a la cafetería que él había sugerido. Un lugar discreto, a 2 cuadras del campus, donde ningún estudiante solía ir. Lo que ya lo decía todo, ¿no? No estábamos intentando ser vistos. Llegó 3 minutos después que yo, usando esa misma chaqueta marrón que ya había memorizado, y cuando me vio, todo su rostro se iluminó. No fue una sonrisa profesional, fue genuina, y mi estómago hizo esa cosa ridícula que había estado intentando ignorar durante semanas. «Viniste», dijo, como si hubiera considerado la posibilidad de que no apareciera. «Claro que vine. Pagaste mi café con leche extra espumoso, ¿recuerdas?» Él se rió, y me di cuenta de que nunca lo había visto reír así antes. En el aula sonreía, claro, pero siempre era contenido, controlado. Esto era diferente. Esto era real. Los primeros 15 minutos fueron extraños. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana y yo no sabía dónde poner mis manos. Él tampoco. Nos quedamos allí, revolviendo las tazas, hablando de cosas seguras. El clima, el tráfico, lo perfecta que estaba la espuma de mi café. «Sabes», dije finalmente, «no necesitamos fingir que esto es una reunión de mentoría». Dejó de remover el café. Me miró. «¿No?» «No, sé que solo querías estar aquí, conmigo, y yo también quería». Por un segundo, pensé que había ido demasiado lejos.
Pero entonces suspiró, y fue como si algo en él se relajara. Tienes razón, admitió. Quería tu compañía, no como profesor, solo, como yo. Y eso fue todo. Fue en ese momento cuando la pared empezó a caer. A partir de ahí, hablamos de verdad. Me contó cómo había decidido ser profesor, sobre el libro que llevaba 5 años intentando escribir y nunca terminaba. Yo le conté por qué había elegido literatura, sobre mi familia, sobre el hecho de que no sabía qué demonios iba a hacer después de la graduación. Tienes tiempo, dijo. 21 años. Tienes todo el tiempo del mundo. ¿Y tú? 50. ¿Sientes que aún tienes tiempo? La pregunta salió más pesada de lo que pretendía. Se quedó en silencio por un momento, mirando la taza vacía. A veces siento que el tiempo ya pasó, dijo en voz baja. Que hice mis elecciones, construí mi vida y ahora solo. Existo en ella, sin cuestionar, sin querer nada más. Y ahora, me miró. Ahora no estoy tan seguro. No sabía qué decir, así que no dije nada. Solo sostuve el momento, ese silencio lleno de cosas no dichas. Cuando salimos, sugirió que camináramos un poco. Caminamos sin rumbo, por las calles alrededor de la cafetería, hablando de todo y de nada. Y al final de esa tarde, cuando nos despedimos en la esquina, supe que aquello iba a pasar de nuevo. Y así fue. Todos los jueves a las 3 de la tarde nos encontrábamos, siempre en la misma cafetería, siempre en la misma mesa cerca de la ventana. Se convirtió en nuestro ritual. Y cuanto más nos encontrábamos, más difícil se hacía fingir que aquello era solo amistad. La tercera semana, nos estábamos riendo de alguna broma tonta que ya ni recuerdo. Y cuando extendí la mano para coger el azúcar, su mano también estaba allí. Nuestros dedos se tocaron. Fue un segundo, quizás menos, pero fue eléctrico. Me quedé helada. Él se quedó helado. Y entonces, al mismo tiempo, retiramos las manos como si hubiéramos tocado fuego. Lo siento, dijo rápidamente. No, yo fui. Paramos. Nos miramos, y vi en su rostro el mismo pánico que yo sentía. Porque ambos sabíamos. Aquello no había sido accidental. Había sido intencional. Alguna parte de nosotros dos había querido ese toque. La conversación después de eso fue tensa, forzada, como si estuviéramos intentando volver a la zona segura y no lográramos encontrar el camino. Cuando salimos ese día, él nos sugirió que camináramos. Solo dijo hasta la semana que viene y se fue. Y yo me quedé allí, parado en la acera, con el corazón acelerado y la cabeza gritando, ¿qué diablos estoy haciendo? Pero el jueves siguiente, yo estaba allí. Y él también. No hablamos del toque, simplemente. Continuamos. Como si pudiéramos ignorar al elefante gigante en la habitación. Como si pudiéramos seguir fingiendo que aquello era solo una conexión platónica. Pero yo sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Todas las noches, acostado en la cama, pensaba en él. En la forma en que sonreía cuando yo hacía una broma. En la manera en que inclinaba la cabeza cuando realmente estaba escuchando. En el sonido de su risa. Y me preguntaba, ¿esto está mal? ¿Sentir esto? ¿Querer esto? Él era mi profesor. Tenía 50 años. Yo tenía 21. Todas las reglas decían que aquello era inapropiado. Pero cuando estaba con él, nada de eso parecía importar. Me decía a mí mismo, es solo conexión. Es solo amistad. Dos personas a las que les gusta conversar. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Porque los amigos no sienten un vuelco en el estómago cuando la otra persona entra en la habitación. Los amigos no memorizan cada detalle de la risa del otro. Los amigos no se quedan despiertos por la noche pensando en lo que van a decir la próxima vez que se encuentren. Me estaba cayendo, y no sabía cómo parar. En la quinta semana, algo cambió. Estábamos hablando de un libro que ambos amábamos, y yo hice un comentario sobre la forma en que el autor escribía sobre la soledad. Cómo capturaba ese sentimiento de estar rodeado de gente pero completamente solo. ¿Alguna vez te has sentido así? Le pregunté. Él se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió. Todos los días, dijo. Hasta hace poco. ¿Qué cambió? Él me miró. Realmente me miró. Y por primera vez, vi algo en él que no estaba cuidadosamente controlado. Era vulnerable. Era honesto. Tú, dijo simplemente. Mi corazón se detuvo. ¿Yo? Estos jueves. Estas conversaciones. Tú me haces sentir como si no estuviera solo, pasando por los movimientos. Como si estuviera realmente vivo por primera vez en años. No podía respirar. Porque él acababa de decir en voz alta lo que ninguno de nosotros estaba dispuesto a admitir. Profesor Daniel. Solo Daniel. Por favor. ¿Daniel? Repetí. Y su nombre en mi boca era extraño y perfecto al mismo tiempo. Joshua, no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que supieras. ¿Qué esto? Gesticuló entre nosotros. Significa algo para mí. Significa mucho. Yo asentí, con la garganta apretada. Porque significaba para mí también más de lo que estaba preparado para admitir.
Cuando salimos esa tarde, caminamos lado a lado por las calles vacías, y sentí como si todo hubiera cambiado y nada hubiera cambiado al mismo tiempo. Él había admitido que sentía algo, pero ¿qué íbamos a hacer con eso? Esa noche llamé a mi mejor amiga. Le conté todo. Los jueves, las conversaciones, el toque accidental, la confesión. «Estás enamorado de él», dijo sin dudar. No estoy. Lo estás, y por lo que me has contado, él también está enamorado de ti. Me quedé en silencio, porque escucharlo en voz alta hacía que todo pareciera más real, más aterrador. «Pero él es tu profesor», continuó, «y tiene 50 años. ¿Estás seguro de esto?» «No», admití. «No estoy seguro de nada, excepto que cuando estoy con él, me siento completo. Como si todas las piezas finalmente encajaran». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «No lo sé, pero yo sabía que no podía simplemente parar. No podía simplemente olvidar. Aquello había ido demasiado lejos. Y mientras el semestre avanzaba, me di cuenta de algo. El tiempo se estaba acabando. En 6 semanas las clases terminarían. Yo ya no sería su alumno. La única barrera real entre nosotros sería eliminada. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasaría cuando no hubiera más excusas? Cuando lo único que nos separara fuera el miedo. En nuestro penúltimo jueves de café, él estaba diferente, tenso, como si estuviera cargando algo pesado. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Estaba pensando», comenzó lentamente, «sobre lo que sucede cuando termine el semestre». Mi corazón se aceleró. Y me doy cuenta de que tengo una elección que hacer. Seguir fingiendo que esto es solo amistad o... Él me miró a los ojos. O admitir que esto es mucho más de lo que estaba preparado para sentir. No podía respirar. «Daniel, sé que es complicado. Sé que hay 1000 razones por las que esto no debería suceder. Pero ya no puedo fingir que no siento esto». «Yo tampoco», admití. Y fue como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. «Yo también lo siento». Nos quedamos allí, sentados en esa cafetería, mirándonos el uno al otro, y todo era simultáneamente aterrador y perfecto. «¿Entonces qué hacemos?», le pregunté. «No lo sé», dijo honestamente, «pero creo que lo descubriremos. Juntos». Y por primera vez en semanas, me permití creer que tal vez, solo tal vez, esto podría realmente suceder. Pero aún quedaba una semana de clase. Una semana donde él era mi profesor y yo era su alumno. Una semana donde cualquier cosa entre nosotros estaba prohibida. Y mientras caminaba de regreso al campus esa tarde, una pregunta resonaba en mi mente. Cuando termine el semestre, cuando todas las barreras caigan, ¿tendremos el valor de finalmente admitir lo que esto realmente es? ¿O ganará el miedo? La última clase llegó un jueves de diciembre. Él estaba explicando un poema sobre amor no correspondido. Un poema que yo estaba segura de que había elegido a propósito. Y cuando llegó al verso final, su voz se quebró. Fue solo un segundo, un temblor casi imperceptible. Pero yo lo escuché. Todos en el aula estaban distraídos, guardando cuadernos, pensando en las vacaciones. Pero yo lo estaba mirando a él, y vi el momento exacto en que su máscara se deslizó. Cuando la clase terminó, él no me miró. Por primera vez en meses, evitó completamente mi mirada. Y fue entonces cuando supe, él estaba sintiendo lo mismo que yo, y estaba aterrorizado. El semestre terminó oficialmente 3 días después. Yo ya no era su alumno. La barrera había caído, pero de repente me sentía más distante de él que nunca. Los primeros días fueron extraños. Esperaba sentirme libre, aliviado, pero todo lo que sentía era vacío. Durante meses tuve una excusa legítima para estar cerca de él. Horario de consulta, dudas sobre trabajos, discusiones sobre literatura. Ahora ya no había razón, ninguna justificación. Y por primera vez me di cuenta de cómo esas horas en su oficina se habían convertido en la parte más importante de mis días. Él también lo estaba sintiendo. Yo lo sabía, porque en los primeros 4 días no envió un solo mensaje. Nada. Y siempre nos enviábamos mensajes, artículos, recomendaciones de libros, pensamientos aleatorios. Su silencio era ensordecedor. Al 5.º día no pude más. Tomé el celular, escribí, borré, escribí de nuevo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar el pulso en mi oído. Finalmente apreté enviar. Extraño nuestras conversaciones. ¿Podemos vernos? Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Estaba literalmente conteniendo la respiración. Su respuesta, ¿cuándo? Quedamos en su oficina. Territorio neutral ahora. Ya no era su aula y el alumno. Era solo 2 adultos encontrándose. Pero cuando llegué, mi mano temblaba al golpear la puerta. «Adelante». Él estaba sentado en la misma silla de siempre, pero parecía diferente, cansado. Sus ojos tenían una sombra que nunca antes había visto, y cuando me miró no había nada de profesor en esa mirada. Era solo.
pura vulnerabilidad. Hola, dije, porque mi cerebro había olvidado cómo formar frases completas. Hola. Él gesticuló hacia la silla frente al escritorio. Siéntate. Me senté. El silencio era denso, pesado. Ninguno de nosotros sabía cómo empezar. Él respiró hondo. No debía haber aceptado verte. Mi estómago se encogió. ¿Por qué? ¿Por qué? Él se pasó la mano por el cabello, un gesto que yo había visto 1000 veces cuando luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Porque pasé los últimos 5 días tratando de convencerme a mí mismo de que lo que siento es apropiado, profesional, platónico. Se rió sin humor, y fallé miserablemente. Mi corazón se aceleró ahora. ¿Qué sientes? Él me miró directamente, y en ese momento todas las barreras, la edad, la posición, el miedo, todo desapareció. Me he estado mintiendo a mí mismo, dijo, con la voz baja y cruda, sobre lo que esto es, sobre lo que quiero. Se inclinó hacia adelante, los codos en el escritorio, las manos entrelazadas. No quiero mentoría, no quiero amistad intelectual. Te quiero a ti, y eso me aterra. El aire se escapó de mis pulmones. Había imaginado este momento tantas veces. Había soñado con él. Pero escuchar las palabras reales, de su boca, era completamente diferente. Yo también, susurré. Él negó con la cabeza. No entiendes lo que estás diciendo. Sí, entiendo. Tienes 23 años. Yo tengo 50. Tienes toda una vida por delante. Y te quiero en ella. Él se detuvo. Me miró como si acabara de decir algo en otro idioma. Pasé los últimos meses, continué, mi voz volviéndose más firme, tratando de entender lo que siento. Tenía miedo de la diferencia de edad, miedo de lo que la gente pensaría, miedo de que tal vez fuera solo admiración, o confusión, o qué sé yo. Me incliné hacia adelante, pero no lo es. Nunca me había sentido tan visto por alguien, tan comprendido. No me tratas como si fuera demasiado joven para tener opiniones, o demasiado inexperto para entender el mundo. Me tratas como a un igual. Y siento como si hubiera pasado toda mi vida esperando sentirme así. Él me estaba mirando con una intensidad que hacía que mi piel hormigueara. No sabes lo que estás pidiendo, dijo suavemente. La gente juzgará. Dirán que me aproveché de ti, que usé mi posición. No usaste nada. Yo vine a ti. Eras mi alumno. Lo era, pasado, ahora ya no lo soy. Sostuve su mirada. ¿Vas a pasar el resto de tu vida castigándote por algo que no está mal? ¿Y si arruino tu vida? ¿Y si no estás en mi vida? Eso sí sería arruinarla. Él cerró los ojos. Pude ver el conflicto en su rostro. El deseo batallando contra el miedo, la soledad luchando contra la culpa. Y entonces, lentamente, abrió los ojos y me miró de una manera que hizo que mi corazón se detuviera. Esto es egoísmo de mi parte, dijo. Eres joven. Deberías estar con alguien de tu edad, alguien que pueda darte... Para. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Me levanté, rodeé la mesa, me detuve frente a él. Deja de decidir lo que debo querer. Deja de pensar que sabes mejor que yo lo que es bueno para mí. Respiré hondo. Te estoy eligiendo a ti. No por falta de opciones. No porque sea joven y esté confundido. Sino porque cuando pienso en el futuro, cuando pienso en la felicidad, cuando pienso en casa, pienso en ti. Él permaneció inmóvil, solo mirándome. Y entonces, despacio, extendió la mano, vacilante, como si esperara que yo retrocediera. No retrocedí. Sus dedos tocaron los míos. Y en ese simple toque algo se rompió. Él tiró de mi mano, acercándome, hasta que estuve parado entre sus rodillas, mirando hacia abajo, al hombre que había pasado meses deseando. Tengo tanto miedo, susurró. Yo también. ¿Y si no soy suficiente para ti? ¿Y si lo eres todo? Él soltó un sonido que era medio risa, medio sollozo. Y entonces su mano subió, tocó mi rostro, el pulgar trazando la línea de mi mandíbula. No podía respirar, no podía pensar. Todo lo que existía era el calor de su mano, la forma en que me miraba, como si yo fuera algo precioso y aterrador al mismo tiempo. No podemos volver atrás, dijo en voz baja. Si hacemos esto. Lo sé. ¿Estás seguro? En lugar de responder, me incliné, lentamente, dándole tiempo para retroceder, para cambiar de opinión. Pero él no retrocedió. Me atrajo hacia abajo, y entonces nos besamos. Dios, fue como nada que hubiera sentido antes. Lento al principio. Vacilante. Sus labios eran suaves, cuidadosos, como si tuviera miedo de romperme. Pero entonces algo cambió. Él tiró de mi nuca, acercándome más, y el beso se profundizó. Se volvió urgente. Años de soledad, meses de tensión no resuelta, semanas de negación, todo rompiéndose a la vez. Puse mis manos en sus hombros para equilibrarme. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía sentirlo. Él se levantó sin romper el beso, presionándome contra la mesa,
y yo me aferré a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se había puesto patas arriba. Cuando finalmente nos separamos, estábamos sin aliento. Él apoyó su frente en la mía, los ojos cerrados, la respiración inestable. «Dios mío», susurró. Me reí, todavía aturdido. Sí. Él se apartó un poco, lo suficiente para mirarme, y lo que vi en su rostro era puro asombro, como si no pudiera creer que esto acababa de suceder. Como si hubiera esperado toda su vida por esto, y ahora no supiera qué hacer. «Realmente lo hicimos», dijo. «Lo hicimos». Silencio. Nos quedamos allí, procesando. La realidad comenzando a infiltrarse a través de la euforia. «La gente lo sabrá», dijo finalmente. «Si continuamos esto. Si somos. Lo que sea que vayamos a hacer. ¿Sin que nos juzgarán? Probablemente». Él me miró y vi el miedo regresar. «¿Estás seguro de que quieres esto? ¿De que quieres esto?» Él gesticuló entre nosotros. «Con todos los desafíos que vendrán», sostuve su rostro entre mis manos. «Nunca he estado seguro de nada en mi vida, pero de esto sí estoy seguro. No quiero vivir preguntándome qué pasaría si. No quiero mirar atrás dentro de 10 años y pensar que te dejé ir por miedo a lo que otras personas pensarían». Lo miré a los ojos. «¿Tú quieres esto?» Él no respondió de inmediato. Solo me miró, como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. «Sí», dijo finalmente. «Dios me ayude, pero sí, lo quiero». Sonreí. «Entonces lo descubriremos. Juntos». Él me atrajo de nuevo. Me besó una vez más suave esta vez, pero no menos intenso. Y cuando nos separamos, tenía lágrimas en los ojos. «Pasé tanto tiempo solo», susurró. Ni siquiera recordaba cómo era. «Esto. Ya no estás solo». Él rió secándose los ojos. «No, no lo estoy». Nos quedamos allí unos minutos más, solo abrazándonos. Pero eventualmente la realidad comenzó a pesar, porque ahora que habíamos cruzado esa línea, teníamos que descubrir qué venía después. «Bueno», dije, todavía en sus brazos. «¿Qué hacemos ahora?» Él respiró hondo. «Esa es la gran pregunta, ¿verdad?» Me aparté lo suficiente para mirarlo. «¿Podemos hacer que esto funcione?» «No lo sé». Él pasó su mano por mi cabello, el toque suave. «Pero quiero intentarlo. Incluso sabiendo lo que dirá la gente». «Incluso así». Él dudó. «Pero tendremos que ser cuidadosos. Todavía trabajo en la universidad. Si alguien piensa que esto comenzó mientras eras mi alumno, no hicimos nada malo». «Lo sé, pero la percepción importa». Él me miró serio. «No puedo arriesgar mi trabajo. Y no quiero que nadie cuestione tu integridad o diga que obtuviste buenas notas por favores». La realidad de las complicaciones comenzó a instalarse. Esto no iba a ser simple. No iba a ser fácil. «Entonces lo guardamos en secreto», dije. «Por ahora, hasta que dejes de ser mi profesor de una vez». «¿Lo harías?» «¿Por ti?» «Claro que sí». Él me miró durante un largo rato. Y entonces asintió. «Está bien, lo intentaremos». No era una declaración de amor eterno. No era una promesa de felices para siempre. Pero era un comienzo. Y en ese momento, con su sabor aún en mis labios y mi corazón todavía acelerado, era todo lo que necesitaba. Nos separamos a regañadientes. Tomé mi mochila. Él se arregló la camisa arrugada. Y cuando llegué a la puerta, miré hacia atrás. Él me estaba observando, las manos en los bolsillos, una media sonrisa en el rostro. «¿Te veo mañana?», pregunté. «Te veo mañana». Y cuando salí de esa oficina, todo era diferente. El aire era más ligero. El mundo era más brillante. Porque por primera vez en meses, no estaba solo con mi deseo. Él sentía lo mismo. Nos habíamos elegido. Pero incluso mientras caminaba por el campus, sonriendo como un idiota, una pequeña voz en mi cabeza susurraba. ¿Y ahora? ¿Cómo navegamos esto? ¿Cómo hacemos que esto funcione en un mundo que no lo va a entender? Porque querer a alguien es fácil. ¿Construir una vida con ellos? Esa era la parte difícil. Y estábamos a punto de descubrir exactamente cuán difícil podría ser. Las primeras semanas fueron demasiado perfectas para ser reales. Sé que es un cliché, pero era exactamente esa sensación de vivir en una burbuja que no quieres que estalle. Nos encontrábamos en cafés lejos del campus. Caminábamos en parques donde nadie nos conocía. Y por primera vez en meses, lo vi sonreír de verdad. No esa sonrisa educada de profesor. La sonrisa de alguien que estaba siendo visto. Y yo también me sentía visto. Después de años saliendo con chicos de mi edad que apenas sabían lo que querían para cenar, mucho menos de la vida, estar con alguien que realmente me escuchaba, que recordaba lo que dije 3 conversaciones atrás, que preguntaba ¿cómo estás de verdad? Y esperaba la respuesta honesta, era intoxicante. Pero sabíamos que esa burbuja tenía fecha de caducidad. 2 meses después de esa primera noche, estábamos en un restaurante italiano en el centro. Nada muy elegante, pero tampoco estaba escondido. Estábamos en esa fase extraña de aún no lo hemos hecho público, pero tampoco lo estamos ocultando activamente. Un término medio peligroso.
Estaba contando una anécdota ridícula sobre mi compañero de cuarto cuando sentí su mano en la mesa, no solo al lado de la mía, tomándola, dedos entrelazados, el pulgar haciendo ese movimiento involuntario que hacen los enamorados. Mi primer instinto, mirar alrededor, ver quién estaba viendo, y él se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Lo siento. Empecé a retirar la mano, pero él la sujetó con más fuerza. No, dijo con voz baja pero decidida. Miquense, ¿cansado de qué? De escondernos, de actuar como si esto, apretó mi mano, fuera algo de lo que avergonzarse. Pasé 50 años escondiéndome de una forma u otra, y ya no quiero hacer eso, especialmente no contigo. Mi corazón estaba acelerado, pero no de miedo. ¿Era orgullo? ¿Alivio? No sé, pero le devolví el apretón de mano y no lo solté. Fue exactamente en ese momento cuando lo vi. Mesa de la esquina, 3 personas de mi clase de comunicación. Y una de ellas, Amanda, nos estaba mirando directamente con esa cara de «Espera, ¿es esto lo que estoy viendo de verdad?» Asentí. Intenté actuar casual. Ella asintió de vuelta, pero su mirada lo dijo todo. «Tenemos que hablar de esto». 2 días después, la conversación llegó. «Entonces, ¿tú y el profesor Enrique?» Amanda no perdió el tiempo cuando me encontró en la biblioteca. «Es complicado», dije, intentando sonar despreocupado. «Apuesto a que sí, él no es tipo tu profesor. No me da clase desde hace un semestre». «Pero te dio. ¿Y cuántos años tiene?» «50, 52». Ella puso esa cara. ¿Conoces la cara? Esa de Dios mío, ¿en serio? Mezclada con no juzgo, pero estoy juzgando totalmente. «Mira, no estoy diciendo que esté mal», continuó, «porque siempre es así como empieza cuando alguien va a decir exactamente que está mal. ¿Pero no te parece extraño? La diferencia de edad, toda la dinámica de poder, él nunca usó ningún poder sobre mí. Simplemente conectamos. Vale, pero conectar es una cosa, salir es otra. ¿Qué dirán tus padres? ¿Qué dirá la universidad? La universidad no tiene nada que ver con esto. Y mis padres, lidiaré con ellos cuando llegue el momento». Pero sus palabras se quedaron, pegadas en mi cabeza como chicle en el zapato, y no era solo ella. En los días siguientes noté las miradas, las conversaciones que se detenían cuando llegaba, la forma en que algunos profesores me saludaban con ese tono extra de profesionalismo, como si estuvieran demostrando que no eran ese tipo de profesor. Y Enrique también lo estaba sintiendo. No hablaba mucho, pero yo lo notaba. La forma en que se ponía tenso cuando nos cruzábamos con alguien conocido, cómo me soltaba la mano un segundo antes de doblar una esquina concurrida. La burbuja había estallado. 3 semanas después de la conversación con Amanda, tuvimos nuestra primera pelea de verdad. Estábamos en su apartamento, haciendo la cena. Yo estaba picando cebolla y él estaba haciendo la salsa cuando soltó. «Quizás deberíamos darnos un tiempo». El cuchillo se detuvo en el aire. «¿Qué?» «No permanente», se apresuró a decir. «Solo más un tiempo. Para que pienses». «¿Pensar sobre qué?» «Yo ya sé lo que quiero. Tienes 22 años. ¿Cómo puedes saberlo?» Y fue eso lo que encendió la rabia en mí. Esa rabia específica de cuando alguien te trata como a un niño exactamente cuando estás intentando ser adulto. «No, no vas a hacer eso de nuevo». ¿Hacer qué? Decidir por mí. Decidir lo que siento, lo que quiero, lo que es mejor para mí. Hiciste eso en esa oficina cuando me echaste. Y ahora lo estás haciendo de nuevo. No estoy decidiendo por ti. Solo estoy siendo realista. No, estás siendo un cobarde. Él retrocedió como si lo hubiera golpeado. «Vi cómo estuviste esta semana», continué, con la voz temblorosa. «Soltando mi mano, mirando al suelo cuando pasamos junto a alguien. Dijiste que ya no querías esconderte, pero es exactamente lo que estás haciendo». «Porque estoy pensando en ti». Su voz se elevó, y era raro que él alzara la voz. «Deberías estar saliendo con alguien de tu edad. Ir a fiestas, haciendo esas cosas que hacen las personas de 20 y tantos. No quedarte escondido en un apartamento con un hombre viejo que solo te va a retener». ¿Retenerme? Enrique, tú me abriste puertas. Me hiciste sentir visto por primera vez en mi vida. Ahora, pero ¿y dentro de 5 años y 10? Cuando tengas 32 y yo 70? Cuando tus amigos se estén casando, teniendo hijos, construyendo carreras, y tú tengas que explicar por qué estás cuidando a un anciano? Primero, no eres un anciano. Segundo, ¿realmente crees que soy tan superficial? Creo que eres joven. Y sería egoísta si te dejara desperdiciar tu juventud conmigo. ¿Desperdiciar? Ahora yo estaba realmente enojado. ¿Estar contigo es desperdiciar? ¿Sabes cuál fue el verdadero desperdicio? Los años que pasé fingiendo interesarme en conversaciones vacías con tipos que creían que la madurez era saber pedir vino. Eso fue un desperdicio. Él no respondió. Solo se quedó allí parado, con las manos apoyadas en el fregadero, mirando por la ventana. Y de repente lo entendí. No se trataba de mí. Nunca lo fue.
Tienes miedo, dije, más suave ahora. Claro que tengo miedo. Estoy aterrorizado. ¿De qué? De ser egoísta. De estar impidiéndote tener la vida que mereces. De que te despiertes un día y te des cuenta de que desperdiciaste tus mejores años con alguien que no vale la pena. Y ahí estaba. La herida real. No la diferencia de edad. No lo que los demás iban a pensar. Su miedo a no ser suficiente. Solté el cuchillo, me lavé las manos y fui hacia él. Lo giré para que me mirara. Enrique, ¿sabes cuál es mi mayor miedo? ¿Qué? Que me dejes por creer que me estás haciendo un favor. Que tomes esa decisión solo, sin siquiera preguntarme qué quiero. Porque ahí sí, tienes razón, lo estás haciendo de nuevo. Decidiendo por mí. Él cerró los ojos. No sé cómo hacer que esto funcione. Nadie sabe. ¿Crees que las parejas de la misma edad saben? Todo el mundo está improvisando, Enrique. La diferencia es que nosotros lo estamos haciendo bajo los focos. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí? Le sostuve el rostro. ¿Y si dejamos de intentar predecir el futuro y solo vivimos un día a la vez? Lo haces parecer simple. No es simple. Es jodidamente aterrador. Pero la pregunta es, ¿prefieres tener miedo solo o conmigo? Finalmente me miró. Realmente me miró. Y vi todo allí. El miedo, la esperanza, el amor, la culpa. Conmigo, susurró. Siempre conmigo. Nos besamos allí mismo en la cocina, con la cebolla a medio cortar y la salsa quemándose en la estufa. Y por primera vez en semanas, parecía que estábamos respirando bien de nuevo. Esa noche, después de pedir pizza porque la cena se había convertido en un desastre, nos quedamos acostados en su sofá, mi cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Tengo una idea, dije. Dejamos de escondernos. De verdad, esta vez. Él se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo así? Publicamos una foto juntos. Salimos de la mano. Dejamos de actuar como si esto estuviera mal cuando sabemos que no lo está. La gente hablará. Que hablen. Ya están hablando. La diferencia es que ahora lo haremos a nuestra manera, no escondidos de ellos. Sentí su pecho subir y bajar con una respiración profunda. ¿Estás seguro? ¿Absolutamente? No, pero estoy más segura de nosotros que de cualquier otra cosa en mi vida. Y me cansé de vivir con miedo a lo que piensen los demás. No estamos haciendo nada malo. No lo estamos, él estuvo de acuerdo. Y por primera vez en semanas, escuché convicción real en su voz. Entonces hagámoslo juntos, sin escondernos, sin pedir disculpas, solo. Nosotros. Él besó mi frente. Juntos, repitió. Sin escondernos. Al día siguiente, publiqué una foto nuestra. Nada muy obvio, solo nosotros dos en un café, sonriendo, con la leyenda, café con mi persona favorita. Pero quien necesitaba saber, sabía. Los comentarios fueron mixtos. Muchos corazones, algunas preguntas, algunos silencios más elocuentes que cualquier palabra. ¿Sabes lo que pasó? No me importó tanto como creía que me importaría, porque cuando lo miré y vi esa sonrisa verdadera, no la de profesor, no la que ocultaba, sino la de alguien que al fin puede respirar, supe que habíamos hecho lo correcto. ¿Y ahora? Preguntó esa noche. Ahora lo construimos de verdad, sin escondernos, sin temor. Hacemos que funcione. ¿Y si resulta difícil? Le apreté la mano. Entonces será difícil, pero difícil juntos es mejor que fácil solo. Él entrelazó sus dedos con los míos. Juntos, dijo. Y esta vez, cuando caminamos por la calle de la mano, ninguno de los dos se soltó, porque finalmente habíamos entendido, el mundo iba a tener una opinión de todos modos. La única opinión que importaba era la nuestra. Y habíamos decidido, esto valía la pena. Nosotros valíamos la pena. ¿Ahora? Ahora era descubrir cómo construir una vida de verdad a partir de esa decisión. Una vida que no fuera solo sobre resistir el juicio, sino sobre crear algo hermoso a pesar de él. ¿Y esa parte? Esa parte tendríamos que descubrirla juntos. Algunos meses después, estábamos en su cocina, ahora nuestra cocina, preparando el desayuno. Él hacía huevos revueltos, yo cortaba frutas. Era una danza que ya conocíamos de memoria. Él ponía la taza de café en el lugar exacto donde yo siempre la tomaba. Yo sabía que él prefería la tostada más tostada de lo que debería. Pequeños rituales que se convierten en el lenguaje silencioso de una vida compartida. ¿Me acompañas a la cena de fin de año de la universidad?, preguntó, revolviendo los huevos con esa concentración excesiva que siempre tenía cuando estaba nervioso. Es formal. Estará el rector, otros profesores, las esposas, los maridos. Dejé de cortar las frutas. ¿Quieres que vaya? Quiero. Se giró para mirarme, como mi pareja, no como mi exalumno que por casualidad está allí, como la persona con la que estoy construyendo una vida. Mi corazón se aceleró. ¿Estás seguro? ¿Tengo miedo? Claro que sí, pero tengo más miedo de ocultarte, de fingir que esto no es lo más verdadero que me ha sucedido. Apagó el fuego. Ya pasé demasiado tiempo siendo invisible.
No quiero seguir así. 2 semanas después, estábamos en la entrada del salón de fiestas de la universidad. Él usaba traje, siempre le quedaba bien el traje, y yo intentaba no parecer tan joven como me sentía. Las luces doradas, el sonido de conversaciones educadas, el olor a vino tinto y canapés caros. Un mundo suyo al que yo estaba a punto de entrar de verdad. ¿Listo?, susurró, sosteniendo mi mano. Listo. Entramos juntos, y por primera vez no nos soltamos las manos. Las miradas llegaron inmediatamente. Algunas curiosas, otras sorprendidas, algunas claramente juzgadoras. Yo sentí cada una de ellas como un peso físico. Pero entonces el profesor comenzó a presentarme. Es Gabriel, mi pareja, no mi amigo, no alguien que conozco, mi pareja. Lo dijo a la jefa del departamento, al rector, a la profesora de literatura que había sido su colega por 15 años y nunca supo que él era gay. Cada vez que lo decía, yo veía algo en él liberarse, como si años de vergüenza y miedo estuvieran siendo borrados palabra por palabra. Él es Gabriel, mi pareja. Su voz se volvía más firme con cada repetición, más orgullosa. Un profesor mayor, de pelo blanco y sonrisa fatigada, le estrechó la mano y me miró con calidez. Es lindo verte feliz, colega. Era tiempo. Y entonces ocurrió el momento que nunca voy a olvidar. Estábamos cerca de la mesa de bebidas, cuando una mujer de unos 50 años se acercó. Elegante, con un vestido azul marino y una sonrisa cálida. Miró al profesor, luego a mí, y todo su rostro se iluminó. ¿Este es Gabriel?, preguntó, ya abrazándome antes de responder. Soy Helena, su hermana. ¡Al fin! Se giró hacia el profesor con esa expresión que solo los hermanos mayores tienen, entre orgullo y alivio. Sabía que te veía diferente, más liviano. Ahora entiendo. Se sonrojó. De verdad, como nunca lo había visto. Hel, no hagas un escándalo. ¿Un escándalo? Desapareciste durante años en soledad. Te escondiste en el trabajo y las excusas. ¿Y ahora vienes con este muchacho lindo y esperas que no haga un escándalo? Ella rió, pero sus ojos brillaban. Eres feliz, finalmente. Y entonces me miró, sostuvo mi mano con firmeza y dijo algo que todavía resuena en mí. No he visto a mi hermano feliz así en décadas. Gracias por traerlo de vuelta. Se me cerró la garganta. No sabía qué decir. ¿Cómo respondes a algo así? ¿Cómo le explicas que él también te salvó? También me rescató a mí, logré decir. Nos rescatamos el uno al otro. Ella sonrió, me apretó la mano otra vez y se giró hacia el profesor. Lo traes para Navidad, ¿cierto? No hay excusas. Sí, respondió, y su voz temblaba ligeramente. Vamos. Esa noche, de regreso a casa, ninguno de nosotros habló mucho. Él conducía, yo sostenía su mano sobre la palanca de cambios. El silencio no era incómodo, era el tipo de silencio que existe cuando ya no hay nada que esconder. ¿Estás bien?, pregunté al rato. Respiró profundo. Sonrió de forma que parecía aliviado y cansado a la vez. Sí, estoy muy bien. Tu hermana es increíble. Siempre fue así. Yo fui muy cobarde para mostrarle quién era en verdad. Apretó mi mano. Hasta que llegaste tú. Llegamos a casa y nos acostamos en el sofá, sin encender la televisión, sin hacer nada más que existir allí. Él pasó los dedos por mi cabello. Yo apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el latido de su corazón. Pienso en el futuro, dijo de repente. Contigo. Alcé la cabeza. ¿Qué tipo de futuro? Un futuro donde vivas aquí de verdad. No solo quedarte algunos días. Vivir de verdad. Compartir los días. Levantarnos juntos y hacer café cada mañana. Hizo una pausa como si estuviera encontrando las palabras. Sé que es rápido, pero sé que es lo que deseo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Yo también quiero eso. Él sonrió, esa sonrisa lenta y cálida que yo amaba. No tiene que ser ahora, pero cuando estés listo, quizás ya estoy listo. Él me besó. Despacio. Como si estuviéramos sellando algo más grande que nosotros mismos. Más tarde, mientras la noche se volvía tranquila y el mundo exterior parecía distante, pensé en cómo había llegado hasta allí. Había comenzado con soledad, la suya y la mía. 2 personas flotando en vidas que no encajaban, fingiendo que todo estaba bien. Y entonces un jueves, una pregunta después de clase, un café que duró 3 horas, una elección. Él tenía 50 años y estaba solo. Yo tenía 22 y estaba perdido. Ninguno de los dos sabía lo que estaba haciendo. Pero aprendimos juntos. Aprendimos que al amor no le importa la edad, que la conexión no sigue reglas, que pertenecer no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que te vea exactamente como eres y elija quedarse. No éramos perfectos. Todavía teníamos discusiones por cosas tontas. ¿Quién olvidó comprar leche? ¿Quién dejó la luz encendida? Todavía teníamos momentos de inseguridad. Él preocupándose por la diferencia de edad,
yo preocupándome si era lo suficientemente bueno. Pero la diferencia era que ahora enfrentábamos esas cosas juntos. En Navidad conocí al resto de su familia, padres mayores que al principio parecían desconfiados. Pero luego, al ver lo feliz que estaba, me abrazaron con genuina aceptación. Sobrinos que hicieron preguntas demasiado directas. ¿Eres el novio del tío? Y se rieron cuando me sonrojé. La hermana que me apartó y dijo, cuídalo, ¿sí? Se lo merece. Prometí que sí, y él también me cuidó. Cuando tuve una crisis en el trabajo, se quedó despierto conmigo hasta las 3 de la mañana, escuchando, aconsejando, simplemente estando allí. Cuando dudé de mí mismo, me recordó quién era. Cuando tuve miedo del futuro, me tomó la mano y dijo, lo descubrimos juntos. En los meses que siguieron, mi vida se fue fusionando con la suya. Mi cepillo de dientes al lado del suyo. Mi ropa mezclada con la suya en el guardarropa. Mis libros en sus estantes. Pequeñas ocupaciones que se volvieron nuestra vida cotidiana. Una noche, meses después de la cena de la universidad, estábamos cocinando juntos. Él hacía la pasta, yo preparaba la salsa. Música sonando suave de fondo, el olor a ajo y albahaca llenando la cocina. Se giró hacia mí, con harina en la cara, y rió. Nos convertimos en un tópico doméstico. El mejor tipo de tópico, respondí. Me acercó, me besó a vino y tomate y murmuró, te quiero. No fue dramático. No había música ni escena perfecta. Fue en la cocina, con harina en la cara y salsa hirviendo en la olla. Pero fue lo más genuino que jamás escuché. Yo también, respondí. En ese instante lo supe. Esto era exactamente lo que siempre quise. No grandes romanticismos. No una pasión que arde rápido y se extingue. Era esto, la cercanía sencilla de cocinar juntos. La certeza de ser elegido cada día. El confort de tener un lugar. Ambos habíamos estado tanto tiempo solos que olvidamos cómo era ser elegido. Creí que lo rescataba de la soledad. Él creyó que me ayudaba a encontrarme. Pero la verdad es que nos rescatamos mutuamente. Él dejó de estar solo. Yo dejé de estar perdido. Estábamos juntos. Y eso cambió todo. Entonces, si te lo preguntas, si realmente vale arriesgar, si vale ser visto, si vale elegir conectar aunque tengas miedo, la respuesta es sí, siempre sí. Porque al final, los años no importan. No importan las reglas ni lo que diga la gente. Lo que importa es una pregunta sencilla. ¿Te sientes elegido? ¿Te sientes visto? Si la respuesta es sí, entonces todo vale la pena. Ese jueves, cuando me quedé tras clase, creí que solo preguntaba, pero en realidad estaba respondiendo una. ¿Cómo se siente cuando alguien te elige? Se siente exactamente así.